está formado por distintos nodos. Sí, Y Perdónenme, pero ahora se va a empezar a conectar con YouTube, así que esperen, ok. ya, no si quieren hablamos. silenciar ya se los confirmo. Ale, ¿con la presentación te lo mando vos o cómo? No, 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 preséntalo vos. Ok. Si quieres, mándamela por las dudas igual. Esperen, porque no me está conectando. Bueno, ya estamos. Bueno, vamos a dar sala. Buenas tardes a todos y todas quienes están sumando. Bienvenidos y bienvenidas a este webinario de la Asociación Argentina de Salud Pública. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les pedimos a todos y todas, por favor, que silencien sus micrófonos. En 2 minutos más sigue sumándose gente. En 2 minutos más ya damos inicio a este webinar. Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos, todas y todes. Muy bienvenidos a este webinario. Es nuestro webinario número 14 de este año. Nosotros estamos haciendo desde la Asociación Argentina de Salud Pública webinarios cada semana, cada 2 semanas. Mi nombre es Alejandra Sánchez Cabezas. Yo soy la actual presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública. La Asociación Argentina de Salud Pública es una asociación sin fines de lucro, una sociedad científica que, que está hace ya muchos años, es previa a la década del 70 del siglo pasado, como tantas otras instituciones, cesó sus actividades durante la dictadura y retoma en el 2015. Esta nueva comisión directiva se hizo cargo de la asociación hace ya 3 años y nos propusimos trabajar fuertemente para retomar la militancia y recuperar la militancia en la salud pública, entender que la salud pública es una construcción colectiva o no es mi salud ni es pública, que es una construcción que se hace desde el territorio, uniendo esfuerzos, uniendo saberes, colectivamente, abiertos y abiertas a la diversidad, en un contexto en el que entendemos que la salud es un bien público y que es el resultado, la salud no es más que el resultado, es un emergente de la forma en que elegimos vivir o podemos vivir. En este contexto, en la asociación nos propusimos trabajar para hacer una asociación que fuera abierta, que fuera múltiple, que fuera inclusiva, que diera lugar a múltiples voces y a espacios de construcción y de debate colectivos. En eso estamos, hemos crecido mucho en este trabajo y parte de estos encuentros es para eso, es para encontrarnos a conversar, a discutir, a escuchar, a intercambiar opiniones y a también en los tiempos como los que corren, donde hay una gran hostilidad, sentimientos de odio y de desconfort y discursos de odio, pretendemos construir espacios de cuidado, de construcción de ideas, de construcción de opciones, porque sin duda la situación en la que está la Argentina y la situación en la que está gran parte de los países de Occidente se deben a que no hemos podido construir alternativas que den respuesta a nuestros problemas. Y la única manera de construir alternativas que den respuesta a la complejidad de los problemas que tenemos que abordar es haciéndolo en colectivo y haciéndolo en espacios
que promuevan la creatividad, porque algo nuevo tiene que nacer. En este contexto, invitamos a todos y todes que se sumen a la asociación. Hay 18 consejos trabajando. Estamos también lanzando la SAP Joven. Ayer estuve en Mar del Plata con el primer evento en la Universidad de Mar del Plata de lanzamiento de la SAP Joven con estudiantes de salud. Así que bueno, estamos con muchas ganas, con mucho ímpetu y con muchas ganas de empezar a trabajar. Y este webinario en particular, digo, sabemos que la salud mental es uno de los grandes desafíos que afrontamos en la modernidad, y dentro de esto los consumos es uno de los grandes temas y problemáticas que tenemos que abordar. Y lo que queremos, así como lo dijimos en el nombre, es salir de la especialización para empezar a pensar en la inclusión y empezar a promover algunos dispositivos que excedan las especialidades, sino que estén al alcance de la mano de todos y todos de los equipos de salud. En este contexto tengo el gusto enorme de presentar a 3 personas que vienen trabajando en esta temática desde distintos ángulos y vienen trabajando, interrelacionando las intervenciones y el territorio con la investigación. Y en primer lugar a Silvana Garbi, porque además es alguien a quien conozco y que hemos recorrido ya un largo trayecto y un largo recorrido, literalmente, porque hemos recorrido gran parte del país juntas, así que es un gustazo para mí que Silvana esté acá, y a 2 jóvenes investigadores y profesionales de la Universidad de Lanús, Leandro Sabatini y Matías Segatorri. Cada uno y cada una se van a presentar ellos mismos para contarles quiénes son y cuál es su trayectoria. Y un agradecimiento especial a Alejandra Barcala, que es la vicepresidenta segunda de la Asociación Argentina de Salud Pública, que con el ingreso a la comisión directiva ha traído un nuevo impulso y mucho empuje en temas de salud mental. Así que Silvana, Matías y Leandro, adelante para lo que ustedes quieran. Es de ustedes este espacio. Bueno, no sé si hay un orden o arrancamos así. Adelante, sí. Bueno, ¿me presento y empiezo o quieren hacer alguna charla pre? No, arranco mi exposición, digamos. Ok, bueno. Bueno, como contó Ale Sánchez Cabezas, bueno, vengo hace rato trabajando temáticas vinculadas a los consumos de drogas. Yo soy socióloga de profesión. Bueno, tengo también un doctorado en ciencias sociales en la UBA. Y bueno, en ese contexto empecé, digamos, mi investigación o mi trayectoria en relación a los consumos problemáticos. Hice mi investigación, mi tesis doctoral en ese contexto, y bueno, luego seguí trabajando el tema en distintos grupos de investigación. Estudié en CONICET también, así que bueno, seguí el recorrido ahí. Así que bueno, si les parece, voy a voy a compartir pantalla. Así arrancamos con la presentación. Okay. Díganme ahí si se ve. ¿Vale? ¿Se ve? Sí, empezar, ahí está, perfecto. Ahí va. Bueno, bárbaro. Bueno, nada, es una presentación breve y la idea un poco es abrir un poco, poner un poco en contexto o en tema algunas cuestiones que quería como trabajar o presentar en esta oportunidad. Así que, bueno, vamos a arrancar después, en todo caso, luego en el debate más en el plenario, recuperamos algunas cosas si quedan algunas cosas sueltas. Bueno, la idea es introducir un poco los distintos discursos, paradigmas y políticas de droga. Vamos a hablar en particular de 2, de la matriz prohibicionista abstencionista y la matriz de exigibilidad de derechos, por un lado. Luego hacer algún breve mención acerca de los marcos normativos y cómo esto tiene cierta repercusión o implicancia en la intervención, básicamente. Bueno, para empezar, a mí me gusta empezar por aquí, que es pensar que los usos de drogas, hay una multiplicidad de usos de drogas, ¿no? Cuando hablamos de uso de drogas, es necesario dar cuenta de que
tiene que ver con la combinación o la articulación, combinación de tres elementos básicos que tienen que ver con los sujetos que consumen, las sustancias que consumen y el contexto en el que consumen, ¿no? Y que la combinación de estos tres elementos generan distintos usos de drogas, ¿no? Por eso digo que hay una heterogeneidad, una multiplicidad de usos de drogas que en general, discursivamente, se suelen homogeneizar o diluir o pensar solamente en términos de adicción, ¿no? Cuando hablamos de, bueno, uso de drogas, en general se lo asocia a una adicción, a un consumo problemático, algo que es necesario ya internar, digo, como en la representación social o cuando uno aborda estos temas, en general, esta multiplicidad que decía recién de usos de drogas, ¿no? Con la combinación de estos distintos elementos, se lo suele homogeneizar. Y en general los modos de tratar estos usos de drogas se condicionan a dos lógicas, ¿no? La lógica punitiva y la lógica terapéutica. Es decir, o tratada como una cuestión meramente del derecho, del sistema penal en este caso, o de la lógica terapéutica con el discurso de la medicina o del discurso psi, ¿no? Como una cuestión a tratar desde esas ramas. Lo que me interesaba acá, como para abrir un poco el debate, es pensar en que actualmente hay una coexistencia de paradigmas, ¿no? Por un lado tenemos una matriz prohibicionista, abstencionista en relación a esta temática, y por otro lado una matriz completamente antagónica que tiene que ver con la exigibilidad de derechos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo posicionarse en una u otra paradigma, lógicamente nos va a generar distintas implicaciones o va a generar distintos tipos de intervención, ¿no? Porque si me paro desde la matriz prohibicionista voy a intervenir de una manera y, en cambio, si me paro desde la matriz o el paradigma de la exigibilidad de derechos, mi intervención va a ser otra. Cuando hablamos de matriz prohibicionista, abstencionista, básicamente lo que decimos es, bueno, prohibicionista ¿por qué? Porque está focalizada en lo que es el paradigma de la guerra contra las drogas, ¿no? Que desde 1960, bueno, Richard Nixon planteó esta guerra contra las drogas, ¿no? Que es una política de tolerancia cero en relación a las drogas y que extendió, digamos, esto en todo el territorio, en todo el continente. En nuestro país particularmente está la ley 23737, que tiene un enfoque bien punitivo, represivo, de criminalización, y que es la ley, ¿no? Desde el sistema penal que penaliza justamente el uso de drogas para consumo personal. Por otro lado, tenemos otro paradigma, que decía recién, que, bueno, obviamente se para desde otro lugar, el paradigma de la reducción de riesgos y daños, ¿no? La reducción de vulnerabilidad, que piensa al usuario de drogas como un sujeto de derecho, proviene de otras tradiciones, obviamente, de la salud colectiva, de la salud comunitaria, y que, por supuesto, desde esta mirada, la intervención, lógicamente, va a ser completamente diferente. Entonces vamos a ver una y otra, ¿no? Brevemente, como para ver también cómo repercute y qué implicancias tienen los dispositivos de intervención. Bueno, como decía, el enfoque punitivo represivo, ¿no? La ley 23737 que les comentaba recién, que es la ley penal de nuestro país, que está planteada como la ley, ¿no? La guerra, en esto de la guerra contra las drogas, la guerra contra el narcotráfico. Entonces cabe la pregunta de si realmente estamos hablando de la guerra contra el narcotráfico con esta ley. Y cuando se ven las estadísticas, bueno, no hay muchas estadísticas muy recientes en relación a esto, pero me animo a decir que la tendencia es prácticamente la misma. ¿Cómo se triplicaron las detenciones de las personas que usan drogas, ¿no? Acá estamos hablando de las personas que usan, digamos, de la penalización por la tenencia de drogas para uso personal. Se ha triplicado en los últimos años y hay una investigación que realizó una fiscalía donde se veía la cantidad, o sea, el porcentaje por ahí de sustancias, el 95% de las sustancias incautadas en esas detenciones que esa fiscalía evaluó, era de marihuana con un promedio de 9 gramos por persona detenida, ¿no? Como para que veamos también y pensemos si realmente se está hablando de una guerra contra el narcotráfico o si tiene también otro objetivo o qué implicancias tiene esto, ¿no? También, a ver que no me pasa
Ahí. También cómo repercute tanto en las mujeres, ¿no? Si pensamos desde una perspectiva de género, en las mujeres y en las disidencias, ¿no? Esta ley 23737. Entonces, bueno, parado desde este paradigma prohibicionista, ¿no? La prohibición de tolerancia cero con las drogas y abstencionista, ¿no? De una perspectiva de la abstención hacia las drogas, las implicancias o la repercusión que tiene justamente en los dispositivos de intervención, por un lado, si pensamos en la persecución policial y judicial, no podemos dejar de pensar en las prácticas discriminatorias y estigmatizantes que esto habilita, ¿no? Genera también, sobre todo en ciertos barrios, la posibilidad de un control social importante sobre una determinada población, ¿no? Como se suele decir, sobre el eslabón más débil de la cadena, porque en realidad a quien se está buscando para también agrandar, digamos, las estadísticas en estos casos, es a los pequeños consumidores. Y por otro lado, cómo esto también genera barreras al acceso al sistema de salud, porque estamos hablando de un sistema penal que está penalizando una determinada práctica. Por otro lado, si hablamos desde los dispositivos de intervención de salud o terapéuticos, suelen tener lógicas más análogas a las del modelo médico hegemónico, ¿no? Con bajos umbrales de empatía, con una perspectiva bien moralista y paternalista, ¿no? Pensando en esta cosa de la incapacidad de estos usuarios de cuidar de sí. En general se promueven procesos de medicalización, de criminalización y patologización de los consumos, y si pensamos también en las modalidades de tratamiento, como decía al principio, la internación sigue siendo como una de las modalidades más hegemónicas, ¿no? Las comunidades terapéuticas, que son espacios de internación, o con un modelo más bien digamos, manicomial, asilar. Bueno, yo justamente en mi investigación doctoral hice una investigación que en parte el trabajo de campo lo realicé en varias comunidades terapéuticas. No voy a ahondar mucho en esto, después si quieren podemos hablar, pero básicamente los tratamientos lo que buscan es establecer el orden, el control, ¿no? Con una cuestión bien moralizante y de la disciplina. En general lo que se apunta en estos lugares donde el aislamiento y el encierro son como los modos de tratar, es justamente una producción de subjetividad de estas personas que realizan esos tratamientos, ¿no? Cambiar una producción de subjetividad y luego, bueno, el tema es la vuelta al barrio que sucede, ¿no? Eso es lo que estuve un poco trabajando en la investigación. Bueno, ahí lo que se ve también es que hay varias trayectorias terapéuticas. En una entrevista un usuario me hablaba de calecitas institucionales, ¿no? Dice, uno cuando empieza un tratamiento en una comunidad terapéutica, estás 2 años, después salís, volvés al otro año y vas a otra comunidad terapéutica y salís, y es como que te subís, ¿no? Me decía él, a una calecita institucional donde haces todo un recorrido. Eran pibes jóvenes que por ahí habían pasado varios tratamientos residenciales o no, ¿no? Y bueno, las estadísticas acá de un informe de la Cedronar da cuenta un poco de esto. Bueno, decíamos entonces, está esta coexistencia de paradigmas, ¿no? Por un lado, lo que veníamos hablando recién, de esta matriz prohibicionista-abstencionista, y por otro lado, quería introducir algo en relación a la matriz de exigibilidad de derechos que se para desde otro lugar, ¿no? Con una perspectiva de derechos humanos y ciudadanía, cuyo marco normativo tiene que ver con la Ley de Salud Mental y la Ley Jacob, que, bueno, entre otras cuestiones, seguramente ustedes ya conocen un poco de esto, pero la internación, por ejemplo, entre otras cosas, es un recurso más restrictivo, es decir, se priorizan otros tipos de abordajes ambulatorios, de abordajes territoriales, ¿no? Y un abordaje integral basado en derechos, ¿no? Las personas que consumen son consideradas sujetos de derechos. Entonces, pararse desde esta perspectiva o desde esta matriz de exigibilidad de derechos, como decía, el impacto en los dispositivos de intervención tiene que ver con, por un lado, favorecer movimientos contrahegemónicos, poner el foco en dispositivos con base en la comunidad y
esto que les decía recién de apuntar, justamente pensando en esta perspectiva de derechos, a la restitución de derechos. Uno de ellos, dispositivos, digamos, son dispositivos más ambulatorios y también el modelo de abordaje territorial, que tuve la posibilidad de conocer, hice una sistematización en Cedronar, digamos, de los dispositivos de abordaje territorial bueno, que se crearon desde la Cedronar en todo el país. Bueno, ahí me conocí con Leandro Sabatini y otros, y otros compañeros. Donde, bueno, es una experiencia muy interesante porque, bueno, son dispositivos justamente que tienen la particularidad de estar situados en los distintos barrios. Entonces, bueno, se genera ahí un trabajo situado, contextual, ¿no? Con una perspectiva de derechos, donde la accesibilidad es mucho mayor porque, bueno, ya hay un montón de barreras, bueno, geográficas, culturales, un montón de barreras de acceso a la salud que están, de alguna manera, bueno, se posibilita, se amplía esa accesibilidad. Hay un trabajo muy interesante, un trabajo en red e intersectorial, ¿no? Porque desde los mismos dispositivos territoriales privilegian, obviamente, el trabajo en red con otros dispositivos educativos, de desarrollo social, culturales y demás de ese contexto. Entonces, habilita, digamos, un recorrido y una intervención con las personas que ingresan y un seguimiento también que es muy, muy diferente a, a lo que venía contando. Bueno, nada, como para cerrar esta cuestión de enfatizar en esta coexistencia, ¿no? De paradigmas, porque, bueno, tenemos tanto este marco normativo basado en la restitución de derechos, como también un sistema penal que, por otro lado, ¿no? Penaliza el consumo y que incluso habilita medidas de seguridad curativas y coercitivas en relación a los tratamientos. Entonces, cómo esto también se expresa en un desafío para las intervenciones, ¿no? Desde el lugar desde donde uno se para pensar e intervenir en estos casos. Bueno, nada, necesario esto, tener una mirada crítica y reflexiva sobre estos discursos y fortalecer, por supuesto, desde mi mirada, la matriz de exigibilidad de derechos. Bueno, eso es todo. Dejo de compartir. Muchas gracias. Gracias, Sil. Si te parece, seguimos Leandro y Matías y después hacemos las conversaciones. Gracias. Bueno, retomo con lo que dice Sil. Sil cerraba con un agradecimiento. Yo voy a empezar con un agradecimiento, sí, a la convocatoria a la Asociación Argentina de Salud Pública, a Alejandra Sánchez Cabeza y a Ale Barcala. Y bueno, siempre es un motivo de alegría, ¿no? Que sigamos apostando a los espacios de encuentro y para pensar colectivamente, ¿sí? Bueno, sepan disculpar si no estamos a la altura del verbo innovación, digamos que aparece ahí en el título. Vamos a adecuar la expectativa, digamos, a la presentación. No vengo ni creo que venimos, digamos, a inventar nada. Tampoco a desconocer que acá, por suerte, hay un montón de gente escuchando. Tampoco venimos a desconocer el trabajo que se viene realizando en diferentes lados, sino tratar de transmitir de alguna manera reelaborada algo de lo que hemos podido construir eh, colectivamente, ¿no? A partir de experiencias conjuntas. Yo soy psicólogo, estoy maestrando en salud mental comunitaria en la Universidad de Lanús y van a ver que muchas veces hablo en primera persona del plural, me sale así porque no se me ocurre otra manera de pensarme produciendo ideas, digamos, y es una tarea que casi siempre he compartido con otros, en particular acá está Lean, que es compañero del GT de Consumos, Territorios y Derechos Humanos de la ULA, también hay otras compañeras acá de ese mismo GT, y también, por supuesto, los compañeros con quienes uno ha compartido tanto espacios de formación como el espacio de trabajo en la Dirección de Salud Mental, como también en territorio, ¿no? Los equipos de territorio de los que he formado parte, tanto en dispositivos territoriales comunitarios de Pedronar, como del primer nivel de atención en una salita en Villa Caraz. Es desde esas experiencias, digamos, y sumado a otras cuestiones y a los marcos teóricos que venimos trabajando, a partir de los cuales intentaremos proponer alguna línea de pensamiento. Por supuesto que no va a ser en 20 minutos, ni en 15, ni en una hora, ni en dos, que vengamos a dar cuenta de todas las cosas que puedan surgirnos, pero al menos
la idea es sembrar algunas preguntas y pensábamos ahí cuando preparábamos el espacio con Lean, capaz como en tantas otras cosas, se trata más de lo que tengamos que desaprender que lo que tengamos que aprender en este caso, ¿no? Para hacer lugar a la creatividad hay justamente, valga la redundancia, que hacer lugar a deshacernos de algunos prejuicios. Y un poco en continuidad con lo que trabajaba Silvana, eh, en esta coexistencia de paradigmas, sabemos que todos y todas las que estamos acá, quizá incluso quienes se han presentado desde el no saber o se acercan a buscar un saber o alguna solución, algo como el fantasma de la especialización ahí que siempre eh, ronda, ¿no? En relación a la necesidad de formarse específicamente en consumos, lo cual da cuenta de cómo ha quedado muchas veces por fuera de nuestros espacios de formación. A pesar de eso, puedo casi asegurar que probablemente todos y todas tengamos algunas ideas, ¿no? En relación a los consumos, digamos, cómo estar por fuera de tener alguna idea en este espacio, en este tiempo, en relación a los consumos. Queda para después la cuestión de abrir los micrófonos, pero me animaría a pensar que si abrimos los micrófonos, todos y todos van a poder decir algo al respecto de eso, y eso tiene que ver con que hay representaciones sociales, digamos, que nos permiten sostener la ficción de un mundo ordenado, la ficción de comunicarnos, digamos, en relación a algunas ideas que tienen que ver justamente con estar situados en un espacio y en un tiempo determinado, en la cual hay ideas que circulan, digamos, ¿no? Sentidos que se producen, hegemónicos, contrahegemónicos. Y ahí es que me parecía interesante pensar un poco sobre eso, ¿no? Quizá teniendo en cuenta que es un primer encuentro, uno se pregunta, bueno, ¿con qué saberes llega este auditorio? Que por supuesto no llega vacío, ¿no? Llega con algunas ideas, llega con algunas concepciones, algunos pensamientos, algunos recorridos, y uno sospecha por el recorrido en este campo, que muchas veces, muchas de esas representaciones sociales pueden estar muy atravesadas por el sentido común que ha reinado durante mucho tiempo en este terreno, que tiene una matriz, como decía Silvana, previsionista y abstencionista, ¿no? Y esos sentidos comunes sedimentan en las formas que a veces tenemos de atender y que tenemos de recibir a las personas y que muchas veces, digamos, generan estigmas, digamos, en términos de atributos negativos, de prejuicios, que tienen efectos, ¿sí? Y ahí es donde un poco me interesa como detenerme, ¿no? Un poco en el recorrido por trabajo en territorio, en espacios de gestión, además de espacios de investigación, digamos. Uno lo que se encuentra muchas veces es que esta idea de especificidad en la formación termina amplificando las barreras de atención al acceso a salud, entre otros derechos, ¿sí? La medicalización, la patologización, la criminalización, que son producto de esta matriz abstencionista y prohibicionista, se reproduce también muchas veces en los modelos de atención en salud que podemos ofrecer desde la salud pública, ¿no? Y si todos y todas estamos acá, digamos, nos estamos tomando el tiempo de juntarnos a pensar, a ver qué pasa, a ver qué se produce en este encuentro colectivo, me parece que está muy orientado a poder trabajar o seguir trabajando en pos del acceso a derechos de las personas que intentan hacer uso de los servicios, ¿no? Servicios que muchas veces no logran alojar o no logran dar respuesta a esa demanda. Entonces, ¿cómo hacemos para producir espacios de atención que tengan esa capacidad, ¿no? De dar respuesta? Y algunos de los estigmas que muchas veces se producen tienen que ver con cuestiones como esto de esto no es para acá, ¿sí? La idea, la noción o la construcción del caso puro, ¿no? Eh, Servicios que suponen que no tienen la formación necesaria para, para dar respuesta a algún tipo de problemática. Y un poco la apuesta es a pensarnos como
como un- una punta, digamos, de esa red de atención a partir de la cual cada una de esas demandas que por consumos problemáticos muchas veces son fugaces, ¿sí? Como duran poco en el tiempo, sea una oportunidad de ingreso al sistema de atención en salud, de incorporación a una red y, como venía diciendo Silvana, pensar muchas veces en la incorporación en, en los espacios territoriales, ¿no? De estas demandas. Eh, Tenía por acá algo del seguimiento de estas primeras frases que se decían que quedan un poco risueñas en relación a Henry eh, Anslinger, en relación a de dónde vienen algunas veces esas ideas a partir de las cuales eh, impactan en el sentido común, ¿no? Eh, Decía, hay 100.000 fumadores de marihuana en los Estados Unidos y la mayoría son negros, hispanos, filipinos y artistas. Su música satánica, el jazz y el swing es el resultado del consumo de marihuana. Esta marihuana hace que las mujeres blancas busquen relaciones sexuales con negros, artistas y otras gentes. O fumate un porro y es probable que mates a tu hermano, ¿no? Digamos, entonces, cómo esas ideas digamos, construyen una noción de peligrosidad y ya sabemos, digamos, desde una perspectiva de salud mental comunitaria, lo que produce la peligrosidad en términos de funcionamiento de la sociedad, ¿no? La idea del aislamiento, la idea del encierro como dispositivos de- de control social, digamos, ¿no? Eh, es entonces muy importante para nosotros poder poner en cuestión todas estas miradas y pensar en miradas más integrales, respetuosas de los derechos humanos de las personas. Y bueno, ahora un poquito Lean va a seguir con, con algo en relación a los modelos de datos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, va a ser muy continuado a lo que proponía Silvana y a lo que proponía Matías. Yo me voy a saltear una parte de la presentación. Sí quiero hacer referencia a esta pertenencia institucional, digamos, del grupo de trabajo Consumos, Territorios y Derechos Humanos, que es un grupo que está dentro del doctorado de Salud Mental Comunitaria de la UNLA, porque parte de lo que estamos como compartiendo con ustedes tiene que ver con una discusión que hicimos ahí con otras compañeras. Está Luz Rubel acá participando, está Mile López, digamos, como tiene mucho que ver con espacios, tiempos de prácticas compartidas y también porque a mí me resulta el camino más corto para plantear muchas veces desde dónde pienso los consumos, desde dónde pensamos los consumos. O sea, decir que abordamos los consumos o las problemáticas de consumo desde la salud mental comunitaria en la UNLA, para mí tiene dos implicancias muy fuertes. Una es que estamos pensando eh, desde la vereda de enfrente de los procesos de manicomialización. Eh, entonces estamos pensando desde lógicas inclusivas, territoriales, de derechos humanos, y que se encuentran en una tradición que tiene que ver con Caracas, Panamá, Brasilia, digamos, con los tratados o los acuerdos en los cuales la salud mental y los consumos empiezan a proponer otro tipo de abordajes. Y, yo les voy a pedir que me tengan un poco de paciencia, porque me gusta dar vueltas y quizás eso para lo virtual complica un poco. Pero quería empezar leyendo dos frases que a mí me parece que dan un poco el tono a lo que podemos conversar después. Una tiene que ver sobre los cuidados, porque para cuestionar la especialización, nosotros creemos que tenemos que hablar en términos de cuidados y cuidados lo queremos situar
en el marco de, digamos, hay muchas tradiciones, muchos modos de hablar de cuidado, entonces dentro de salud colectiva nosotros principalmente vamos a hablar desde la perspectiva de Emerson Mary. Eh, pero bueno, esta frase no es de él, después nos vamos a meter un poquito ahí, pero una frase de Marcelo Persia que dice: cuidar no significa curar o hacer feliz. La cura forma parte del ideal médico, la felicidad de la moral religiosa. Cuidar es respetar lo que no entendemos. Acá, porque me parece interesante en línea de lo que planteaban Silvana y Matías, porque muchas veces pensar las problemáticas de consumo está asociado a pensar que en algún momento hay una cura donde lo que se interrumpe es el consumo. Digamos, como ellos planteaban en términos de paradigmas prohibicionistas o abstencionistas, muchas veces pensamos que una persona se curó o el tratamiento termina cuando deja de consumir. Y en el marco de la Ley de Salud Mental y del Plan Jacob y de cómo definen los consumos problemáticos, es muchísimo más complejo porque Silvana lo planteaba también, digamos, como desde esta triada. Es un consumo que establece una persona en un momento, en un contexto, con una sustancia, y eso tiene un montón de matrices y de complejidades porque nunca, ni siquiera la persona es la misma. O sea, en cada momento puede ir cambiando, en cada contexto puede ser distinta. Las sustancias en general son distintas, digamos, como acá puede haber alguien que consume un vino y sabe que si un día lo consume cansado le puede producir un efecto, si un día lo consume en un contexto relajado donde hay gente con la que está compartiendo, a veces se puede compartir, digamos, se puede consumir por distintos motivos. Entonces, y un vino puede cambiar de cepa, por más que sea la misma etiqueta, digamos, la misma varietal. Soy mendocino, acá no me voy a extender en esta parte, pero digo, como con cualquier sustancia, cuando estamos hablando de sustancias legales, es difícil imaginar un consumo, una sustancia que sea la misma. Imagínense cuando nos metemos en el ámbito de las sustancias ilegalizadas, donde al no haber control, y a donde al ver las situaciones de producción de esas sustancias son infinitas, es muy difícil muchas veces saber hasta qué es la sustancia que se está consumiendo. Entonces, el consumo problemático a veces se da en un momento muy particular y después, bueno, quedan eso, quedan consumos que quizás no son problemáticos y que nosotros, si los pensamos desde un modelo tradicional, donde la enfermedad llega, se instala y hasta que no se cura, digamos, se mantiene, nada, quizás estamos abordando con una persona que en ese momento sí mantiene un consumo y un consumo que puede ser de riesgo por un montón de cosas, pero donde no necesariamente es un consumo problemático que requiere una intervención y menos una intervención asilar o paternalista, digamos, pensando en términos de una internación o algún tipo de práctica con alguna medida. Eh, Digo, si nosotros, desde cualquier especialidad, pero pensamos que alguien que consume, un diabético que consume azúcar y que se esconde los chocolates en la mesita de luz, a nadie se le ocurre pensar que a esa persona haga falta internarla en un instituto donde le regulen ese tipo de consumos. Eh, con la celiaquía, digo, cuando nosotros empezamos a hablar sobre el origen de las palabras y cómo se fueron construyendo esos significados, como decía Matías, se empieza a complejizar aún más el debate porque, no, digo, la droga no existe, así en singular. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué es una droga? Empezamos a ver cómo se fue construyendo esa idea y en general digamos, como nunca asociamos al concepto de droga sustancias que son legales y que se venden, digamos, se pueden conseguir en cualquier lado, sino que generalmente solo estamos pensando en sustancias ilegalizadas. Por eso a veces se habla de sustancias psicoactivas, y ahí tiene otros problemas esa definición, porque lo psicoactivo dice implica modificaciones en el sistema nervioso central, en el comportamiento o en los afectos, digamos, y ahí las harinas y el azúcar también entrarían,
como parte de la definición. Entonces, nada, como bueno, primero esa advertencia. Es muy difícil, más que problematizar ciertos conceptos, en pensar en concreto sobre intervenciones, porque siempre es esta persona en este momento con esta sustancia, con lo que le está pasando en ese momento, digamos. Cuando nosotros queremos hablar más en general, en absoluto, de los abordajes o de los consumos, nada, corremos un riesgo de estar cayendo en prácticas biomédicas, manicomiales, médico-hegemónicas y nada, y que tienen un montón de consecuencias. Ahí yo solo quería, yo tengo mucho miedo de demorarme un montón y no decir nada, así que me había hecho un PowerPoint que no voy a mostrar porque me parece innecesario, pero sí recuperar ahí algo de lo que decían Silvana y Matías, en general la perspectiva sobre las personas que consumen una sustancia eh, está atravesado por el concepto de peligrosidad. Digo, en términos de criminalización, la ley de drogas, la 23737, invierte la carga de la prueba y en general uno es culpable de un delito después de cometer una acción. Acá no, digamos, uno es delincuente por el riesgo que puede provocar la sustancia, digamos. En general, la ley penal es de acción, entonces acción u omisión es un delito. En relación al tema de drogas es la tenencia lo que se pena. Y eso está asociado a la idea de que quien puede tener una sustancia puede llegar a ser peligroso. Y si lo pensamos desde la medicalización es lo mismo, digamos, es la idea de que una persona, porque consume una sustancia, puede ser peligrosa para sí y para terceros en un futuro, digamos, es el riesgo, por eso muchas veces es la epidemiología, la idea que se cuela en las intervenciones y que muchas veces nos apura a hacer intervenciones más, no sé, tutelares. Ahí me gustaba, digamos, como solo plantear una de las mil facetas que tiene esto de hablar de modelo médico hegemónico y tiene que ver no solo con que descontextualiza o historiza los padecimientos subjetivos, sino que enmascara procesos políticos, digamos, en pensar que una persona, digamos, tiene un consumo problemático, muchas veces es un modo de tapar un montón de cosas que tienen que ver con la criminalización de las poblaciones vulnerables, con la sociedad de consumo que todo el tiempo está, digamos, proponiendo una subjetividad que tiene que ver con consumir cosas y en un momento medicaliza algunos procesos y sin entrar en la cuestión geopolítica que, como bien planteaba Matías y planteaban Silvana, fue en un momento particular de la historia donde se instaló el problema de las drogas en Estados Unidos, en el mundo y en la Argentina, y las agencias nacionales de prácticas de cuidado tienen que ver con esa historia, nacen en esos contextos y nacen con esos objetivos. El ex Enareso, hoy en Hospital Laura Bonaparte, Cedronar, digamos, como no podemos salir de ahí. Entonces, yo quiero llegar a hablar de cuidados y me voy a saltear algunas cosas. Em, pero sí, solo un asterisco más en relación a esto, como el riesgo de la, la medicalización, y siempre se omite la cuestión del placer en el marco de los consumos. A mí me gusta mucho la historia de los consumos en animales, por ejemplo, porque hay un montón de investigaciones que hablan de los usos psicotrópicos eh, de animales, animales no humanos, digamos, que consumen hongos, que consumen plantas que tienen fermentación de alcohol. O sea, en general esto de pensar la problemática desde los humanos omite un montón de evidencia sobre esto, ¿no? De que consumimos sustancias y muchas veces eso tiene que ver con rituales culturales, con rituales religiosos, pero también tiene que ver con, digamos, prácticas médicas y con un montón de cosas que no entran en ninguna categoría, porque muchas veces no sabemos por qué consumimos y es interesante ese planteo. Pero para no mentirles con el título, voy a hablar un poquitito de cuidados y de por qué pensamos que es una salida a la
idea de especialización, que como decía Matías, muchas veces tiene que ver con un planteo o con una propuesta que hemos incorporado en las formaciones, y es que para atender a una persona tenemos que estar preparados. Y bueno, parte de nuestro planteo es para atender a una persona que está con un padecimiento tenemos que estar disponibles. Emerson Mary tiene una definición bastante hermosa a nuestro gusto de por qué habla de cuidados, y dice porque es una dimensión que no puede ser capturada por ningún saber disciplinario. El cuidado no es algo ni de médicos, ni de licenciados en psicología, ni de nutricionistas, ni de enfermeros, ni siquiera es una práctica de la salud. Entonces, es algo que podemos hacer todos, y desde ahí es algo que nos habilita a todas las personas que trabajamos en un dispositivo a hacer clínica. Digamos, en el marco de que es una práctica de acogimiento, del cuidado, de acompañamiento en el padecimiento, es algo que empieza con la persona que recibe en cualquier dispositivo. Sea en la puerta, digamos, si hay un portero, sea si hay turno, la persona que reparte los numeritos, sea el policía, si es una institución que se encuentra en un barrio donde hay policías, que a veces pasa, sea quien sea. Digamos, esa persona en el modo en el cual recibe hace clínica. Otra dimensión importante en relación a pensar en términos de cuidados, porque los cuidados no empiezan ni terminan en los dispositivos de salud. Eh, Muchas veces para poder, digamos, pensar estrategias de cuidado, tenemos que pensar en términos de continuidad de esos cuidados antes y después de que la persona viene. Entonces, no se puede pensar sin las redes afectivas de la persona, sin las redes comunitarias, digamos, y los referentes comunitarios de los barrios en los que trabajamos. Por eso también apostar en contra de una lógica hospitalocéntrica, porque es imposible que desde un hospital se pueda acompañar más que una crisis. Digamos, una situación de conflicto requiere conocer a la persona, requiere conocer cuáles son sus redes afectivas, quiénes son las personas en el barrio donde se puede trabajar. Y lo último en relación a, dos cositas más en relación a esto, y ya cierro, perdón por el tiempo. Emerson habla de que hay tres tecnologías que se ponen en juego en el encuentro entre profesionales de la salud y personas, y tienen que ver con una tecnología dura que dice, bueno, es el edificio donde estamos, es los aparatos que hay en ese lugar, si tengo un recetario, si tengo una sala de radiografía o lo que sea. Después hay tecnologías que son duras leves, que son, digo, nuestra formación. Es una tecnología dura, pero el modo en que la llevamos adelante ya empieza a tener un matiz que tiene que ver con cómo nosotros la llevamos adelante y cómo eso puede favorecer o no los encuentros. Y por último, hay tecnologías leves que él dice tiene que ver con lo humano del encuentro entre las personas. Y eso es lo que él invierte como estrategia, y dice muchas veces las estrategias de cuidados, digo, nosotros empezamos viendo con si tenemos el edificio, si tenemos materiales, si tenemos cosas, y lo que va a terminar facilitando un proceso de responsabilidad, de acogida de esto, tiene que ver con esas tecnologías leves, que es cómo nos encontramos con las personas, cómo podemos acoger un padecimiento, cómo podemos escuchar, cómo podemos, en base a eso, también darle a la persona autonomía para tomar decisiones sobre su vida. Porque si pensamos en términos de las tecnologías duras, muchas veces salteamos barreras sobre la dignidad y la libertad de las personas y nos metemos y damos directrices de tenés que dejar de consumir, tenés que hacer esto, tenés que ir para allá, tenés que venir para acá. Y parte de lo que estamos intentando proponer en esto de cuestionar la especialización y de abrir a la conversación tiene que ver con, bueno, cómo le damos a las personas la posibilidad de responsabilizarse de su vida, de tomar decisiones, y cómo acompañamos como comunidad eso. Por último, solo un pedacito de una frase muy interesante de Jorge La Rosa, que es un pedagogo que habla en un momento de cuidado y resalta otra dimensión que me parece que está bueno tener en cuenta, y dice, el cuidado se da en un entre, es algo que se da entre las personas, entre los lenguajes, entre los cuerpos, entre los lugares, entre los saberes. Entonces dice, a partir de eso, cuidar es una forma de guardar distancias. O
sea, como perder las distancias malas, las del poder, las de la indiferencia, las de la hostilidad, y tomar las buenas, las de la conversación, las de la libertad, las de la compañía, las de la atención, las de la hospitalidad. Entonces dice, cuidado, cuidar exige buscar la justa distancia, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, el equilibrio justo entre estar y no estar, entre la ausencia y la presencia, entre la palabra y los silencios, entre hacer y no hacer, entre intervenir y dejar en paz. Hago una pausa porque me parece importante muchas veces esto. Y lo último, supone mantener la diferencia como diferencia. Y es desde esa diferencia que puede establecer la relación. Solo eso y Bueno, ahora el muchísimas arroz. gracias Leandro, gracias Silvana, Matías y Leandro, y sobre todo gracias porque hay mucha coherencia entre lo que propusieron, lo que dijeron y cómo lo dijeron. Entonces, bueno, en primer lugar, eso, yo quería hacer 2 o 3 reflexiones y después abrir un poquito que están ya escribiendo algunas cosas en el chat. Una es decir, que el término innovación es hacer cosas distintas con las cosas que ya están. Y eso habla de revincular, o sea, vincular de distinta manera cosas que estaban vinculadas de una y en general serializadamente vinculadas de una manera. Y esto tiene que ver con esto que ustedes hablan, digo, y esto que decíamos recién, si la salud, si el proceso de salud, enfermedad, cuidado es un síntoma social, a través de eso tenemos que ver cómo nos estamos vinculando y revincularnos, y no hay otra manera de hacerlo que sea así. Y entonces me gustó mucho esto, cómo empezó Silvana, también ustedes tomaron, es decir, porque nos vinculamos como vemos, de acuerdo a cómo nos enseñaron. Si yo creo que alguien con chivita o bigote me va a asesinar, y bueno, es probable que yo responda de esa manera. Entonces, me parece que por eso es tan importante hacer hincapié en esto que hicieron ustedes sobre el marco, ¿no? Y sobre lo macro. Porque finalmente estas ideas macro se materializan en estas interacciones cotidianas en cada situación. Y yo agregaría una sola cosa más a lo que ustedes dijeron, 2 cosas, una por vieja y otra porque es una anécdota que me encanta, entonces me sé que vale la pena, que es, yo soy médica y trabajé de médica mucho tiempo, y la otra, hay también una parte de la ecuación que somos nosotros en el cuidado, que nos constituimos en seres o en no seres, o en objeto también, digo, ¿no? Porque siempre estamos mirando qué pasa con la otra parte que viene, pero sin duda el enfoque que nosotros aportamos y al cual construimos nos constituye a nosotras y a nosotros. Y me hicieron acordar cuando ustedes hablaron de esto, de esta anécdota que no sé si será cierta, pero es linda, así que elijo creer, que Íñigo Errejón cuenta en un momento en el Parlamento español sobre Margaret Mead, cuando le preguntaron, la antropóloga estadounidense, cuando le preguntaron cuál fue el primer signo de civilización, esperando o la cerámica o la escritura cuneiforme o el uso de instrumental, y ella dijo un fémur curado, porque eso quiere decir que esa persona, otra, la cuidó y no fue víctima, pudo alimentarse, pudo tomar agua y no fue víctima de las amenazas. Entonces me parece que esto también, digo, ¿qué civilización nos estamos convirtiendo con qué estrategias de cuidado? Y hay algunas cosas que ya dijeron. Una, están pidiendo, bueno, ya lo nombraron varias veces, Emerson Mery, ¿en qué textos o textos este autor trabaja sobre cuidado? ¿Qué textos ustedes recomiendan? Vilma Almeida dice un comentario a la faz, supongo que será la frase, es la epidemiología, yo agregaría desde el mismo marco teórico de la salud colectiva, es la epidemiología del riesgo, la epidemiología crítica, la sociocultural, se corren del concepto de riesgo como probabilidad. La propuesta de Ayres de la vulnerabilidad o la de Naomar, de la polisemia del concepto riesgo, trasciende el concepto hegemónico de riesgo. Seguramente ustedes van a profundizar. Julieta dice, ¿puede ser posible que nombre el autor al cual acaba de referir? Bueno, ya lo escribimos. Ahí está escrito más abajo. Y después Agostina dice, a mí personalmente
más allá de realizar las reflexiones relacionándolo con la teoría, me gustaría escuchar acciones prácticas en el campo, por ejemplo, de qué manera podemos acompañar a una persona que consume diariamente, de acciones cotidianas fuera de la institucionalización. Y también, bueno, no es el tema de hoy, María Marta, estamos buscando hacer un webinario sobre ludopatías y sobre apuestas online, si después hay lugar. Y después, bueno, siguen pidiendo sobre el autor. Bueno, y no sé qué otros comentarios quieren hacer Matías, Silvana o Leandro. Bueno, Em, perdón. perdón. ¿Querés decir vos, Matías? Bueno, dale. Esta vez me anticipo. Ahí, a ver, espera que me fijo el nombre de quien consultó, Agostina, que consultó acerca de las reflexiones, de las acciones prácticas en el campo. Bueno, ahí un poco retomando el marco teórico, digamos, del que venimos trabajando, así como es muy difícil pensar en la droga, digamos, así como decía Lean, en términos universales y monolíticos, también es difícil pensar en acciones desde el campo, habría que pensar qué campo, qué territorio y demás. Planteando que hay que estar advertidos y advertidas de esa heterogeneidad para responder, para no dejar manca, digamos, la, la pregunta. Me parece, lo que pensamos es que se trata de propiciar espacios en los cuales se pueda producir algo del cuidado, que nosotros desde la salud mental comunitaria lo entendemos como la posibilidad de generar lazo social. A veces decimos, bueno, se armó tal espacio y de manera espontánea, y uno para ahí, piensa y dice, no, para, de manera espontánea no, hay que propiciar espacios y tiempos en donde se produzca o se restituya algo del lazo social, que es lo que vemos que muchas veces está muy dañado, digamos, ¿no? Entonces, eso, si querés aún más concreto, espacios donde se fomente el diálogo, talleres, digamos, donde haya algo del disfrute y del placer, no solo de la lógica de la cura o de la erradicación del síntoma, digamos, sino de la producción de salud, entendiendo la salud de un modo integral. Perdón, Silvana, no sé si querés, si no, meto un bocadito. Eh, en continuidad con lo que decía Matías, una anécdota, pero solo a modo, digamos, estas son los ejemplos que salen bien, que no funcionan casi nunca, digamos. Pero solo como para ilustrar esto de la multiplicidad de posibilidades que hay atrás de este ejemplo. Yo trabajaba en un dispositivo territorial que se llamaba Fábrica de Arte, que era un programa de Cedronar, y trabajábamos con talleristas desde distintos lenguajes artísticos. Entonces, por ejemplo, una intervención que hacíamos desde el espacio de danza eh, era cuando arrancaba el taller, trabajábamos mucho el registro de cómo estaba el cuerpo, cómo estaban las personas, porque en base a eso iban a poder entrenar o no en el espacio de break. Y así fue que ellos empezaron, digamos, como a trabajar un nivel de sensibilidad y de conciencia del cuerpo de, si me la pego en la noche, acá no puedo entrenar. No le saco rédito, digamos, no disfruto, no puedo llevar al máximo este espacio. Y en ese, digamos, como acompañando ese espacio de, a partir de lo que ellos iban contando, empezamos a trabajar, digo, con situaciones muy fuertes, digamos, muy heavy de consumo, pero muchas veces en esto de, a ellos les gustaba ese espacio. Y digamos, y podríamos tranquilamente haber dicho, bueno, no, para venir acá uno no tiene que consumir, porque somos la Cedronar, digamos, imagínate si nosotros salimos a decir, vienen acá gente que consume. Esto, ¿no? A veces es encontrar desde dónde la persona encuentra un espacio en base a lo que quiere hacer para en base a eso poder generar un espacio de cuidado, un espacio distinto, porque de vuelta a veces habitar en los barrios, al menos digamos de vuelta, planteando desde la propia experiencia, en los barrios donde yo he trabajado situaciones de consumo problemático, son barrios donde el nivel de vulnerabilidad y violencia es tan alto
que muchas veces pedirle a las personas que no consuman es exponerlos a un nivel de registro de lo que pasa que es tremendo. Digo, a mí no me daría el cuero para estar en esos barrios y no anestesiar de algún modo lo que me pasa. Entonces digo, a veces es esto de cómo la medicalización solapa, oculta un montón de procesos políticos, digamos, lo que pasa ahí no tiene que ver, lo peligroso de eso no es el consumo de ese pibe o de esa piba en ese momento, es un montón de otras cosas que son mucho peores, pero que a veces la puerta de entrada es ahí. Entonces, esto de cómo ir generando espacios comunitarios de encuentro y de cuidado, que es difícil, pero es muy clínico, digamos, es muy artesanal, hay que estar ahí con esa persona en ese momento. Y aprovechando, así ya después la dejo a Silvana, dos comentarios en relación a lo que decían de textos. Hay, si pueden conseguir, hay un libro muy lindo de Emerson que se llama Trabajo, Producción del Cuidado y Subjetividad en Salud, pero también hay varios artículos muy interesantes en relación a la idea de cuidados. Hay uno que se llama La integralidad desde la perspectiva del cuidado en salud y otro que se llama El reconocimiento de la producción subjetiva de cuidado. Digo, igual hay un montón de cosas más, hay videos en donde esto está, pero ahí hay algunas pistas interesantes como para arrancar. Bueno, sigo. No, me acordaba cuando decías esto, Leandro, me acuerdo que hablando bueno, en la investigación, que yo hice la investigación de doctorado y las siguientes, empecé en una comunidad terapéutica, en varias comunidades terapéuticas, y luego, que ahí iba a terminar, digamos, mi investigación empezaba y terminaba en el tratamiento, ¿no? Para conocer, bueno, cómo eran las herramientas terapéuticas, qué pasaba en el tratamiento y bla. Pero la verdad que ahí me di cuenta que el tratamiento, justamente retomando esto que decías vos, Leandro, antes, no terminaba ahí, ¿no? Entonces digo, bueno, cuando vuelven al barrio, ¿qué pasa con estos pibes? ¿Cómo sigue la cosa? Bueno, obviamente aquí empezó todo otro trabajo de campo tremendo en los barrios. Entonces empecé a hacer toda una investigación, va a continuar, no hacer otra investigación, sino a continuar esas reflexiones que venía haciendo en la comunidad terapéutica de, bueno, cómo sigue los tratamientos acá o qué pasa en el barrio, ¿no? Y bueno, una de las cosas que me encontré justamente fue esto que decía Leandro recién, que una persona está en un comedor comunitario y me decía, pero ¿cómo querés que estos pibes no consuman? Por lo menos ni siquiera van a sentir el frío de la chapa a la noche o el olor que hay del basural, digo, un montón de cuestiones, ¿no? Que vos decís, ¿cómo? O sea, a mí me sorprendería que no consuman, ¿no? Era como esta cuestión de y ahí como que entendés un poco en esos contextos de vulnerabilización tan grandes, ¿no? Estoy hablando en este caso. Y ahí también, volviendo con una cuestión más teórica por ahí que habían retomado antes en relación al concepto de cuidado, yo también empecé, digamos, en la investigación como pensando en claves de cuidado, y a medida, y como que sentía como que tenía que forzar en algún aspecto ese concepto con lo que venía encontrando, ¿no? Entonces me quedó mucho más cómodo luego, más adelante, hablar de modos de tratar. Porque el concepto de cuidado remite todo el tiempo a la cuestión del bienestar, a la búsqueda de, ¿no? Y me pasaba que en muchos casos, tanto las redes vinculares, las familias o incluso en los lugares, las instituciones, aún buscando ese cuidado o ese bienestar, generaban situaciones o cuestiones que estaban lejos de ese bienestar en esos usuarios, ¿no? Responsabilizarlos, culpabilizarlos, criminalizarlos. Entonces, el cuidado, si bien obviamente en ese caso buscaban el bienestar de esas personas, generaban otros padecimientos, otros malestares, otras cuestiones que se alejaban de ese concepto, ¿no? Entonces, como que no me permitía como reflejar realmente lo que veía en el campo. Entonces tomé, en lugar de este concepto de cuidado, el concepto de modos de tratar, ¿no? Como un modo de tratar que puede ser generar bienestar como generar otras cuestiones, porque las redes vinculares también, por ejemplo, no vamos a negar que cualquier madre, porque en general cuando hablamos de redes vinculares son las madres que están detrás, ¿no? Las mujeres que estamos ahí en la lógica más del cuidado.
Entonces, no, siempre buscan el bienestar en general, pero bueno, en la búsqueda de ese bienestar muchas veces generaban prácticas o modos de tratar que estaban lejos de generar ese bienestar, ¿no? Encerrarlo, no sé, un montón de cuestiones. Entonces, bueno, como pensar también un poco en esas categorías. Ahí dos o tres cuestiones están pidiendo si pueden poner la bibliografía y dicen, de acuerdo a su experiencia de campo, cómo lidiar con la frustración ante las frecuentes recaídas, cómo se continúa la persona y se lo anima a seguir con el tratamiento. Creo que algo de eso dijeron, pero sería bueno retomar. Dice, en mi caso trabajo en el aeropuerto de Seymour, donde hay personas en situación de calle por consumo y otros sin acceso a la salud mental. Es preocupante cómo la vida trasladada a la calle crece cada día más. Bueno, y piden los libros. Y yo además quería decir algo más, ahí lo puso Leandro el libro, yo quería agregar algo que muchas veces estas personas también tienen otras situaciones, porque como ustedes dijeron, hay una gran prevalencia de tuberculosis, hay una gran prevalencia de algunas de enfermedades respiratorias en invierno, de dengue en el momento del dengue, digo, pues son personas que no... Entonces, también esto abrir estas cuestiones de cuidado, a dar respuesta a estas situaciones, como no es solo una persona que consume, es una persona que le pasan muchas cosas y que desde el campo de la salud debemos dar respuesta a esas cuestiones y debemos adaptar la respuesta a estas situaciones. Y también lo que decía Leandro es, bueno, conectar con sus cuerpos, también en otros contextos, que tiene que ver con el hambre, tiene que ver con el acceso a la educación, tiene que ver con un trabajo digno en otra oportunidad, digo, porque ahí está esta respuesta más intersectorial y un poco más abierta de construcción, digo, porque si no nos quedamos fijados en una cuestión. Y acá Samsung, que no sabemos qué dice, me gustaría aportar estos debates la necesidad de problematizar la feminización del cuidado y la fragilidad de las políticas públicas de reproducción. Y Virna está diciendo la intersectorialidad. Si les parece, en el orden que hablaron, Sil, Matías y Leandro, si quieren hacer algún cierre, por el cierre de este primer encuentro, que van a venir otros, que seguramente podamos también compartir algunas estrategias como más concretas, ya una vez que hayamos hecho este abordaje. Así que, Sil, si querés también cerrar con alguna otra cosa. Bueno, dale. No, esto un poco cerrando como esta cuestión que decías recién, Ale, que las personas que consumen también tienen otros padecimientos, otros malestares y demás, ¿no? Pensaba, bueno, esta matriz de exigibilidad de derechos lo que busca justamente es, digamos, parado desde el paradigma de la reducción de riesgos y daños o de las vulnerabilidades, es restituir los derechos, ¿no?, de estas personas y que eso potencialmente también impacta en los consumos, digo, ¿no? Si nos paramos desde el paradigma del abstencionismo, del prohibicionismo, desde un enfoque más punitivo, bueno, tal vez nos obviamos de intervenir también en todas estas otras cuestiones que son parte, digamos, cualquier persona no se lo puede dejar librado a que no pueda restituir sus derechos, digo, como persona, ¿no?, que tienen una situación contextual muy vulnerabilizada y que probablemente esos consumos en esos contextos también tengan que ver con eso. Entonces, digo, la matriz de exigibilidad de derechos, la ley de salud mental, la ley de ACOP, apuntan como a estos modos de tratar integrales del sujeto, no solamente en relación a los consumos, sino también en relación a un montón de otras cuestiones que le están atravesando en su vida y que generan también esas situaciones. Así que me parece que, bueno, apuntar un poco más a este tipo de intervenciones, de estos encuentros, ¿no?, de favorecer esos encuentros. Y no buscar esta cuestión, ¿no?, de esto que decíamos antes, de la especialización, sino simplemente, y como decía Leandro hace un ratito, ¿no?, a través de talleres, por ejemplo, se abre un montón, me acuerdo en estos dispositivos de abordaje territorial, por ahí en un taller de arte, o se abrían un montón de cuestiones de la persona que por ahí en los grupos esto no acontecía, ¿no? Entonces, bueno, digo, ahí no se requiere un especialista en consumos problemáticos, sino generar o habilitar ese encuentro, esa palabra, esa disposición, esa disponibilidad que, bueno, a veces hace falta.
Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Sil. Retomo un poco, se me desconectó, pero volví, así que perdón, Sil, si digo algo que estuvo dicho en estos segundos o minutos que hablaste. Retomo algo que dijo Ale también recién, ¿no? En relación a la multiplicidad de cuestiones que aparecen, la multidimensionalidad de problemáticas ahí. Eh, es en ese sentido que es muy importante, o por lo cual elegimos también eh, hablar, o elegí, digamos, hablar de estigma, ¿no? Porque a veces el estigma nos hace pensar ahí en un adicto, en una persona a la cual solo podemos ver como un usuario de drogas, digamos, como si no habría nada más por fuera de eso, por fuera de otras dimensiones vitales. Y, y la invitación es un poco a eso, a ver ahí que hay, digamos, personas a las cuales además hacen uso de drogas, digamos, les pasan un montón de otras cosas, tienen problemáticas de salud, tienen de búsqueda de placer, se buscan vincular, a veces no tienen ganas de ir a atenderse a algún dispositivo porque no tienen, por algo económico, porque no tuvieron ganas, porque no les gustó como lo trataron la última vez. Digamos, hay algo en desandarse del pensamiento desde el estigma y el prejuicio que invita o nos invita a repensarnos también. Hay alguien desde Ezeiza, decía, no sé si ahora está en Ezeiza, pero hacía referencia que trabaja en Ezeiza y traía la situación de, bueno, problemática de callo, bueno, a pensarnos ahí cómo hacemos para poder estar disponibles en términos de lo que decía Lean, como él traía una acepción de cuidado, cómo poder estar disponibles para que algo pueda ser escuchado también, ¿no? Y algo pueda ser escuchado y algo se pueda hacer con eso que se escucha también, porque si no hay como una pasividad ahí que puede llegar a ser victimizante en algún punto. Eh, bueno, Bueno, solo algunas cositas de lo que fueron compartiendo. Por supuesto que conviene resaltar y no dejar de hacer notar la feminización de los cuidados, porque incluso muchas veces es barrera de accesibilidad a problemáticas de consumo. Me acuerdo en un barrio de Avellaneda que trabajábamos, donde muchas veces las mujeres de la familia no podían acceder ni siquiera a los espacios de taller donde trabajábamos con los chicos del barrio, porque se tenían que quedar cuidando a los hermanos más chicos. Entonces, digamos, como la barrera de accesibilidad es tremenda y muchas veces también invisibiliza un montón de prácticas de consumo. Por eso, por prejuicios de, bueno, las mujeres no consumen, el consumo es un tema de varones jóvenes, digo, por un montón de temas, entonces está bueno traerlos eh, y resaltarlo porque hay algo que tenemos que problematizar de ahí. Y dos cositas más, nada más. Una en relación al término de recaída, en que lo planteaban como una consecuencia nada, una posible consecuencia del agotamiento o cómo trabajar con eso. Hay dos cosas. En términos del agotamiento personal, como profesionales que trabajamos en territorio, pasa con esta, pero pasa con casi todas las problemáticas que trabajamos, es con redes afectivas adentro del dispositivo, que trabajo con en referentes afuera del dispositivo. Por eso digo, pensar que una intervención de salud que hagamos en 1 hora, en 2 horas, en la semana puede generar modificaciones. Nos va a topar todo el tiempo con la impotencia que está ligada a la omnipotencia que tenemos quienes trabajamos en salud. Entonces está bueno ahí esto de pensarnos en red, pensarnos en términos de intervenciones mínimas que provocan algún movimiento, pero sí ahí no quería dejar de hacer notar de cuidado con la terminología por la idea de recaída está ligada a esta concepción de que hay una cura. Entonces se curó, tuvo una recaída. Se curó, tuvo una recaída. Digo, está ligada al abstencionismo, nada, por concepto. Entonces, sí, digamos, puede haber tenido otras crisis, puede haber vuelto a consumir problemáticamente, puede haber nunca haber dejado de tener ese consumo problemático, por más que en algún momento interrumpió quizás intoxicaciones o consumos abusivos. Digo, hay mil
Mil motivos, yo digo, ahí soy medio jodido con las palabras. Y en relación a eso de las palabras, la última cosa, también traer a colación esto de la idea de inclusión como un riesgo, porque atrás de la etimología de la inclusión no deja de estar esto de inclaustrare, no me acuerdo cómo es la palabra, digamos, etimológica, que tiene que ver con encerrar. Digamos, y muchas veces esto que los incluimos al dispositivo, a los jóvenes, no deja de estar de una mirada que tiene que ver con tenerlos cerca, vigilarlos, llenarlos de actividades para que no consuman de vuelta. Y es porque atrás tenemos la idea que el consumo es peligroso, de que afuera está el riesgo. Nada. Ahí, perdón, me interrumpí por Gabriela, que proponía, digamos, cómo poder nombrar de otra forma. Digamos, nada, esto puede haber sido que volvió a consumir problemáticamente o que quizás tuvo otra intoxicación, otro consumo episódico abusivo. No sé, digo, como, no lo traigo, digamos, como para joder en términos de lo que estamos planteando, sino solo como para visibilizar cómo nuestra formación está apalancada o sostenida por una ciencia prohibicionista. Entonces, solo desde ahí era el comentario. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, Matías, Silvana y Leandro. Me parece que esta manera de cerrar, como dice Samsung, que seguramente tiene un nombre mucho mejor que Samsung, pero así aparece, dice cómo conceptualizamos, politizamos, sin ninguna duda, y me parece, yo digo, no es mía, pero quiero terminar con algo de Deleuze y Guattari en una entrevista que le hicieron, y que dice, se trata de la organización de un campo social de deseo. No de que cada uno escape personalmente, sino de provocar una fuga, como cuando se revienta una cañería, cuando se abre un absceso. Toda posición de deseo contra la opresión, por muy local y minúscula que sea, termina por cuestionar al conjunto del sistema. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta pronto. Gracias.